Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes a todas, todes, todos. Es un gusto darles la bienvenida a este webinario hacia un desarrollo de medios de comunicación más receptivo en América Latina y el Caribe, organizado por DB Freedom, el think tank de la DW Academy. Este encuentro forma parte de nuestra serie regional y hoy queremos explorar las complejidades del apoyo a los medios de comunicación en América Latina y el Caribe. Yo soy Vivian Gager, soy Project Officer del Departamento de América Latina de la DW Academy y estoy muy agradecida de poder moderar este espacio junto con el apoyo de mis compañeras Sanya Bischoff y Rose Kimani. Antes de comenzar, unos detalles técnicos. Contamos con interpretación simultánea en español e inglés y el idioma principal de este webinario será el español con una breve intervención en inglés. Así que si desean escuchar en su idioma preferido, pueden activar el canal de interpretación en la barra inferior aquí que tienen en Zoom y ahí podrán ver un icono de un globo. A las personas que entienden ambos idiomas pueden quedarse en este mismo canal sin cambiar nada. Quienes sí prefieren solo escuchar en español, pueden ir al menú, al globito, seleccionar español y se queda ahí guardado. Y luego lo mismo para las personas que prefieren escuchar en inglés, van al menú, seleccionan inglés y se quedan ahí. Así que una vez configurado, no será necesario cambiar nada más, pero igual les vamos a dejar también esta información aquí por el chat y estaremos también atentas por si hay algunas dudas o problemas técnicos. Y hoy contamos con 1 hora para nuestro encuentro, por lo que el tiempo para la interacción muy activa será también algo limitado. Sin embargo, sí queremos escucharles y les queremos invitar a compartir sus preguntas y sus comentarios en el espacio de preguntas y respuestas, también el Q&A, que también encontrarán en la barra inferior a la izquierda del todo. Ahí nos pueden compartir sus preguntas en el idioma que prefieran y luego mi compañera Sanya las estará revisando y tendremos 2 momentos para compartirlas con nuestra experta y así también pues tener un intercambio más directo con ella. Así que aprovechen el espacio y por favor también utilicen esta función del Q&A y si no posible no el chat principal para hacernos llegar sus preguntas. Bueno, hoy vamos a conocer de primera mano los hallazgos y las recomendaciones para fortalecer el desarrollo de los medios de comunicación, un pilar clave de la cooperación internacional. En una nueva evaluación regional que forma parte del informe global sobre el estado de desarrollo de medios, publicado por la DW Academy, examinó en qué medida se alinea el apoyo de los donantes con los 6 principios de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, para una asistencia eficaz a los medios. Y en la próxima hora nos vamos a enfocar en este informe regional enfocado en América Latina y el Caribe, que complementa este informe global que ya fue publicado. Ahí revisaremos factores clave como la transparencia, la inclusión, la sostenibilidad y la libertad de prensa y veremos qué retos específicos enfrenta la región. Y hoy también lanzamos un artículo que resume estos principios, los principales resultados para la región y les vamos a dejar también el enlace en el chat para que lo puedan revisar con más tranquilidad. Y este informe regional, cuando esté también publicado, seguramente las próximas semanas. Y bueno, hoy nos acompaña Emi Osorio Matorel, quien nos llevará a través de la evaluación regional y nos compartirá las claves para entender mejor estos resultados. Así que es un gusto enorme presentarla. Emi es consultora para América Latina y el Caribe de este informe global con el título Estado de Desarrollo de Medios, el que vamos a conocer hoy. Y Emi ha colaborado en diversas funciones, entre ellas como becaria y consultora, también con organizaciones como el Consejo Católico de Medios de Comunicación, el Foro Global para el Desarrollo de los Medios de Comunicación, el Registro Global de Medios de Comunicación, Internews, la Fundación Kettering y la Fundación Gabo, entre otras. Actualmente, Emi es consultora independiente y trabaja en la intersección entre el desarrollo de los medios de comunicación, la tecnología y la sociedad. Bienvenida, Emi, agradecemos mucho que estés aquí y, bueno, te paso la palabra. Muchísimas gracias y gracias a todos. Bienvenidos. Si hay alguna dificultad técnica de mi lado, Vivian, puedes interrumpirme en cualquier momento. Entonces empezaremos compartiendo la presentación. Perfecto.
E iniciamos. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos. Es un gusto tenerlos aquí. Vamos a hablar concretamente los desafíos del desarrollo de medios en América Latina y el Caribe, entendiendo las particularidades de ambas regiones. Empezaremos entonces con un poco de contexto para estar todos alineados. Sabemos que hay algunos de ustedes que vienen del Caribe, otros de algunos lugares de América Latina y por supuesto también de otros lugares del mundo. Entonces es importante que estemos alineados con algunas cosas básicas. Lo primero es entender que al hablar de América Latina y el Caribe, aunque estamos hablando de una sola región, al menos en términos lingüísticos, al momento yo de hablar aquí, es importante que tengamos que América Latina tiene unas lógicas y el Caribe tiene unas lógicas muy distintas. Entonces podría yo hablar de las regiones, pero por economía del lenguaje hablaré de la región, pero por supuesto entendiendo esas diferencias. ¿Qué caracteriza a tanto a América Latina como el Caribe? Que tenemos contextos marcados por legados coloniales muy distintos, tenemos en algunos casos inestabilidad política o distintos retos a la democracia, dependiendo también de elementos históricos, de elementos hasta geográficos. Tenemos una diversidad rica lingüística, geográfica, social y hasta cultural. Entonces, ese es un primer punto. Lo segundo es que la región en general, sobre todo en lo que tiene que ver con América Latina y en el Caribe, con el caso de Haití, hay unos temas de riesgo para el ejercicio periodístico y la existencia de los medios de comunicación. Y esto lo hemos leído, creo que casi todos y escuchado, concretamente en los casos de Nicaragua, de Cuba, de Venezuela y de Haití. También están creciendo las restricciones legales para el desarrollo del ejercicio periodístico y hasta para la adquisición o para poder acceder a ciertos fondos de la cooperación internacional debido a ciertas leyes que están creando limitaciones, como son los casos de Perú y de Paraguay. También tenemos casos de hostigamientos a medios que han recibido financiamiento extranjero. Esto, como podría suceder potencialmente en el caso del Perú, pero como también ha sucedido a inicios de año en el caso de la República Dominicana, donde varios periodistas que recibieron financiación para sus proyectos a través de USAID han sido hostigados socialmente como traidores de la patria. Entonces también tenemos esos casos. Y quizás una de las cosas más alarmantes es que en lo que va del año, apenas vamos, digamos, por la mitad del año, y ya tenemos 13 asesinatos de periodistas identificados por Reporteros Sin Fronteras, lo que ya sobrepasa la cifra total del año pasado, que fueron 9. Entonces, hay varias voces de alerta, como vemos en la región. A pesar de esto, o quizás por esto, todavía no sé ni cómo interpretarlo, la región tiene grandes fortalezas. Hay una fortaleza, sobre todo al momento de trabajar en investigaciones y en proyectos transfronterizos para garantizar el apoyo y la seguridad de muchos de los trabajos que ustedes realizan. También alianzas para cubrir temas muy específicos como la migración, donde quizás algunos territorios han tenido mayor experiencia y otros están desarrollando o están atravesando este fenómeno. De igual forma con temas climáticos, con temas de corrupción e innovación. Y esto va desde radios indígenas o radios locales o grupos locales hasta colaboraciones regionales y transfronterizas. Entonces es muy importante y positivo esto en la región. Por la metodología pasaré muy brevemente porque tenemos el tiempo limitado, pero por supuesto pronto vamos a publicar el reporte completo, probablemente en algunos días, y los invitamos a leerlo con más detalle ahí. El enfoque de este trabajo fue mixto. Tuvimos en cuenta una encuesta que realizó la DW Academy a actores del desarrollo de medios en la región a principio de años. Esto nos dio más una sensación de cómo estaba el panorama, cómo se han desarrollado, qué tendencias hay en la región. Entonces, esto fue bastante crucial. También, y quizás lo más valioso, fueron 10 entrevistas semiestructuradas con líderes de desarrollo mediático en 9 países de América Latina y el Caribe. Allí menciono los países, pero por supuesto algunas de estas organizaciones trabajan en varios países, entonces el alcance es mucho mayor. Hicimos también en aras de triangular datos, revisión de literatura, de material que ha sido publicado, de reportes. Como sabemos, en la región hay muchas personas que están trabajando en estos temas y organizaciones dedicadas en concreto a aspectos muy específicos. Y por supuesto, tuvimos aportes off the record de varios expertos. Creo que algunos de ustedes puede que estén aquí, no los ve, no puedo ver, pero me imagino que sí. Eh,
Algo clave y muy importante es que la suspensión de USAID surgió a mitad del estudio, y entonces lo tenemos en cuenta como un factor contextual, pero este corte o esta suspensión no motivó este estudio. El diseño, la preparación sucedió antes a todo esto, pero eso sí, al momento de empezar las entrevistas ya había sucedido. Creo que fueron como 4 días antes que se dio a conocer esta decisión del gobierno actual de los Estados Unidos. Entonces, lo tenemos en cuenta como un factor contextual importante. Entonces pasemos a los principios. Aquí voy a hablar, esta pestaña la tenemos en inglés porque no vamos a entrar en detalles, es simplemente para que ustedes tengan un poco la imagen visual de lo que vamos a ir desarrollando mientras vamos conversando, pero básicamente este sería la mirada general o el overview. Teníamos una escala para calificar cada principio teniendo en cuenta tendencias y conversaciones, todos estos aspectos importantísimos. Entonces esta escala tenía 5 niveles. El más alto era cumplido de forma integral o completa y el más bajo que era no cumplido en lo absoluto. Como ven, entre los principios 1 y 5 parece que fuera un punto medio, parcialmente cumplido, ni tan, ni muy diríamos. Y el principio 6 sí tuvo un mejor desempeño que fue mayoritariamente cumplido. Entonces, ahora vamos a pasar directamente a cada uno de estos principios para ver qué se discutió. El primer principio, perdón, fue no hacer daño o es no hacer daño. Y lo que encontramos aquí fue que, en primer lugar, no se reportó daño directo por parte de donantes, es decir, que el donante no ponía en riesgo a la persona, a la organización, perdón, que recibía el apoyo o los fondos. Los riesgos fueron más bien indirectos o derivados del contexto. Por ejemplo, la estigmatización política del financiamiento extranjero, notamos que aumenta, por supuesto, la vulnerabilidad de algún medio. Ya veremos un ejemplo a continuación. Entonces, por ejemplo, si un grupo político satanizaba o estigmatizaba que se recibiera financiamiento de un gobierno con el que hay diferencias ideológicas o que simplemente es externo, ya ahí se crea una especie de conflicto y un riesgo mayor. Entonces, son riesgos indirectos sobre todo. También hubo comentarios por parte de algunos de ustedes sobre cómo algunos proyectos no tienen análisis de riesgo local y esto puede poner en riesgo a los periodistas. Y aquí vemos de nuevo que no es un riesgo directo, pero al no tomar estas acciones hasta el último beneficiario, que normalmente sería un periodista o un trabajador de medio, podríamos estarlo exponiendo a un riesgo. Entonces, esa parte también es bastante importante. Un punto que varios resaltaron, varios de los encuestados, de las personas con las que conversamos, es que la capacitación por sí sola no basta y no se trata simplemente de hacer check sobre que se hizo una capacitación y que se hablaron algunas cosas. Va más allá, qué se hace en el contexto en el que se necesita un software para lidiar con un tema de hacking o de online o de acoso digital. ¿Qué se hace cuando se está en una crisis y se necesitan recursos muy concretos, pero los recursos financieros son limitados? Entonces son preguntas que van surgiendo en el camino y por supuesto, algo que fue recalcado muchas veces y tiene también que ver con el fondo del trabajo periodístico y de los medios, es que la seguridad emocional y todo el tema más emotivo de la salud mental tiende a ser, no se le da la prioridad que se le debería dar, sobre todo en estos escenarios. Y también hay un tema de exponerse a una inseguridad en ese sentido al trabajar en ciertas historias o al trabajar en historias que tienen que ver con ciertos grupos políticos, económicos, con actores delincuenciales. Entonces, ese también es un elemento importante. Alrededor de cada principio decidimos insertar una frase importante que quizás al momento de trabajar en este análisis nos llamó la atención y creemos que resume un poco lo que aborda el principio. Y una de estas frases nos las contó una organización de Brasil que mencionó sobre los ataques recibidos durante el gobierno de Bolsonaro. Básicamente, cito, decían que estábamos ejecutando mandatos de potencias extranjeras. Entonces aquí ustedes ven que es un riesgo indirecto, pero que por supuesto es un riesgo al que se exponen algunas de estas organizaciones. Algunas recomendaciones para los donantes y un pequeño paréntesis aquí. Vamos a hablar de voy a hablar sobre todo de las recomendaciones para los donantes, pero también tenemos recomendaciones en el reporte más extenso para las organizaciones de desarrollo de medios. Entonces, por eso realmente los invitamos a leer el informe una vez esté publicado. Entonces, algunas recomendaciones esenciales serían
requerir y financiar evaluaciones de riesgo para proyectos que puedan tener elementos sensibles, sobre todo en temas de seguridad, de exposición, etcétera. Proporcionar recursos legales que son necesarios de reubicación. Alguien nos decía incluso que hay historias que parece que te forzaran al exilio. Y esto es sumamente importante tenerlo en cuenta al momento de decidir financiar o apoyar un proyecto. Digitales en caso de las nuevas amenazas digitales y psicológicos también. Permitir flexibilidad presupuestaria y plazos cuando haya riesgos de seguridad. De pronto el proyecto debía terminar el próximo mes, pero una persona que está lidiando con una situación de inseguridad, de riesgo, puede ser un poco gráfica, no sé, de persecución o asesinato, es una persona que en este momento no va a tener como prioridad entregar un proyecto. Entonces, tener en cuenta todos esos elementos. Y por supuesto, coordinar con organizaciones locales de seguridad para evitar exposición. A veces como personas externas a determinado contexto, sobredimensionamos o no dimensionamos el riesgo de forma suficiente. Entonces, en ese sentido, es muy importante conversar y trabajar con organizaciones locales que puedan estar mejor involucradas. Pasamos entonces al principio 2, que tiene que ver con el financiamiento sostenible. Aquí encontramos varias cosas. Por un lado, una alta dependencia de las organizaciones a donantes internacionales. Y esto tiene que ver sobre todo por el hecho de que las organizaciones no quieren tanto apoyo local para evitar presiones políticas o conflictos de interés. Muchas organizaciones tienen esto incluso estipulado en su razón de ser, precisamente para evitar este problema. Entonces, de ahí puede venir gran parte la dependencia de fondos internacionales y también pues la disponibilidad. Eh, También hay una percepción, y bueno, claramente muchos tendrán evidencia de esto, de que la disminución de los fondos tiene que ver con cambios de prioridad. Por ejemplo, en el caso de Colombia hubo una época en la que los proyectos relacionados al llamado posconflicto, al momento del posacuerdo, proyectos relacionados con la paz fueron priorizados, pero claramente las prioridades ahora mismo son otras por parte de los donantes. Entonces son proyectos que fueron cambiando y que tuvieron que adaptarse a ese cambio. Crisis económica de distintos niveles y de distintas formas que vemos en el mundo. Y por supuesto el cierre de programas importantes. Mencionábamos el caso de USAID, mencionábamos también el caso creo que ya pronto se implementará, no sé cuándo, el cierre del programa de fact-checking de Facebook. Entonces tenemos que ver también que hubo programas que fueron claves para la región y que han ido desapareciendo, o donantes clave de la región. También encontramos alarmante el escaso apoyo institucional o el llamado core support, y es una de las cosas que más mencionaron los participantes de este estudio. Hay disponibilidad de ciertos fondos y subvenciones, pero por proyecto, no tanto para otras cosas de la organización, por ejemplo, para financiar a la persona que administra el proyecto, para financiar una auditoría, y suelen ser cosas demandadas por el donante, pero que el donante no está dispuesto a financiar. Entonces, esto también se vuelve bastante problemático y sobre todo por la falta de flexibilidad. Y algo también, por último, bastante cuestionado, es que las organizaciones nos contaban que las organizaciones, los intermediarios más grandes suelen acaparar casi todos los fondos y a ellos les suele llegar la porción más pequeña del fondo. Entonces hubo bastante críticas por este lado por parte de algunos donantes. Un punto clave que quiero mencionar como una experiencia un poco positiva que nos contaron es que, por ejemplo, una organización latinoamericana nos contaba, una organización, por ejemplo, del Caribe nos contaba que para precisamente lidiar con esa limitación de fondos para temas o programas en específico, lo que ellos decidieron hacer fue crear su propio fondo a partir de recolección de varios otros fondos y así financiar temas como temas climáticos que son más propios de su región y también historias sobre suicidios en hombres. Entonces, es solo para darles un ejemplo de también cómo las organizaciones en sí mismas deciden lidiar con estas situaciones. Una frase que nos dijo una organización aquí fue, cito, la sostenibilidad no es posible cuando la financiación solo apoya resultados a corto plazo. Algunas recomendaciones para los donantes entonces, combinar subvenciones por proyecto que no necesariamente tienen que desaparecer, pero también con un apoyo central que pueda ser flexible, aunque sea empezando por porcentajes más pequeños. Sé que esto suena bastante idílico, pero creo que esto es algo, creemos, y basado también en los resultados del estudio, es algo fundamental.
También crear fondos de respuesta rápida para crisis. Aquí no vamos a abordar ahora el tema de las crisis, sino en otro principio, pero por ejemplo, el momento de la llegada del COVID o de una amenaza de seguridad, es muy importante que se cuente con fondos disponibles. La financiación también de medios pequeños, locales y digitales fue algo muy mencionado, ¿no? Que los medios o las organizaciones más pequeñas suelen tener menos apoyos, entonces debe haber una prioridad por parte de los donantes en priorizarlo, valga la redundancia. Y también invertir en la formación continua de periodistas rurales y jóvenes que de nuevo suelen ser dejados de lado en todos estos temas. Pasando al principio 3, antes de pasar a una pausa, veremos entonces el enfoque sistémico, perdón. Algunos hallazgos que encontramos aquí: pocos donantes mapean el ecosistema de medio de forma sistemática. Alguien nos contaba, una persona de un país centroamericano, que una vez un donante le llegó con una lista de los medios con los que querían trabajar o los que habían detectado, y esta persona quedó sorprendida porque no eran los medios que más relevancia tenían en el territorio. Esto es una organización que trabaja, por ejemplo, con comunidades indígenas y en otras zonas del país por fuera de la capital. Entonces, fue bastante interesante que esta persona tuvo que devolver el documento y avisar, bueno, aquí faltan personas claves, aquí faltan personas importantes. Y por eso también mencionamos aquí que los donantes suelen ignorar medios comunitarios y comunicadores locales, incluso ahora cuando las dinámicas de la digitalización han cambiado muchas cosas. Algo muy interesante en comunidades rurales de América Latina es que encontramos el fenómeno de un líder de opinión, que suele ser una persona que quizás tenga una página en Facebook a la que todo el mundo siga, y suele ser una persona que en estos proyectos se contacta para diseminar información, pero no necesariamente para apoyarlo, y eso, sobre todo en la formación, en que tenga en cuenta los principios periodísticos o en que tenga los mejores artefactos para hacer su trabajo. Entonces, esta fue una crítica que fue bastante mencionada. Otra fue el tema de los modelos genéricos o verticales, o las jerarquías que ignoran realidades locales. Aquí veremos, por ejemplo, que muchas personas cuestionaron que se viera América Latina desde los llamados países clave o países que tienen ciertas situaciones. Por ejemplo, al hablar de seguridad, solemos pensar en México o en Colombia o en Venezuela, pero hay otros países que, si bien no suelen ser prioridad para los donantes, también enfrentan retos de seguridad de otra forma, y a veces quedan por fuera de estos proyectos porque no entran en el esquema gris. Y asimismo, por ejemplo, el caso de América Latina y el Caribe, que suelen ser agrupados como una sola cuestión, como un solo grupo, y a veces se deja de lado que tienen diferencias importantes incluso al momento del diseño de un proyecto. Por último, las particularidades regionales y los actores pequeños suelen ser ignorados en el diseño de algunos donantes, y esto es extremadamente problemático. Una organización precisamente del Caribe nos decía, cito: la agrupación de América Latina y el Caribe como un solo espacio es problemática. Somos estados insulares con diferentes idiomas, antecedentes culturales y políticos. Algunas recomendaciones para los donantes: por supuesto, consultar actores locales antes de diseñar los proyectos. Algo problemático es que se consulta a los actores locales para que postulen a los proyectos que ya están diseñados, y bueno, aquí se deja de lado el tema de la relevancia cultural, y qué tan contextualizado puede estar un proyecto, qué tan relevante puede ser para la zona a la que intenta apoyar. Entonces aquí tenemos un problema bastante grande. Evitar también las plantillas únicas, ¿no? Y entender esa diversidad regional. Alguien nos decía, por ejemplo, que tenía problemas al momento de postular a temas climáticos, a historias sobre temas climáticos, porque los fondos solían enfocarse en el cambio climático, pero es una región donde el tema del clima va más allá del cambio climático por cómo están constituidos, son estados insulares. De igual forma, alguien nos decía, ya yo he escrito, alguien nos contó la historia de alguien que dijo que ya había escrito todas las historias posibles sobre la minería ilegal, pero que había otros temas sobre temas ambientales relevantes que no están recibiendo financiación. Entonces, tener en cuenta esta parte. Financiar, por supuesto, los diagnósticos de ecosistemas con socios locales. Esto incluso puede ser en la parte prioritaria al momento de determinar qué tan relevante puede ser un proyecto, y lo bueno es que los socios tienen el conocimiento de su región y pueden hacer este tipo de cosas. Y
Por supuesto, recalcamos la creación de fondos para medios comunitarios, medios indígenas e incluso emprendimientos o startups, medios que están empezando y para quienes suelen estar cerradas las puertas. Hago una pausa entonces y te paso la palabra, Vivian. Sí, muchas gracias, Emi, también por esta primera parte y por ayudarnos a entender mejor los hallazgos principales de este informe. Y bueno, que también acordarles que tenemos ahí este espacio para lanzar sus preguntas. Ya hemos recibido una, muchas gracias. Así que les animamos a que también nos comparten sus preguntas. Y bueno, para complementar esta mirada, vamos a tener intervenciones de dos organizaciones que aportaron al estudio como voz directa de la región y queremos aprovechar que también se tomaron el tiempo de estar aquí y podernos compartir su experiencia desde el terreno. Y esta primera intervención que escucharemos es de Naimit María Sireli Asef, quien es el director de operaciones de Sembra Media y el encargado de desarrollar la estrategia operativa en conjunto con las áreas de programas, educación, comunicación, innovación e impacto, y también impulsando el crecimiento del equipo y el fortalecimiento de la misión de Sembra Media. Señor Sireli Asef, bienvenido y adelante. Muchas gracias, Vivian, por la introducción y la invitación, y gracias, Emi, también por este primer momento donde escuchamos parte del informe. Creemos que este informe es súper valioso para el trabajo que hacen las organizaciones que acompañan. Y nada, escuchándole ella me estaba llevando muchas notas para debatir y reflexionar con el equipo. Para quienes no nos conocen, desde Sembramía venimos acompañando al ecosistema de medios digitales independientes de la región hace 10 años, impulsadas por la convicción en el impacto y la relevancia que estos proyectos tienen, pero también por la preocupación sobre la sustentabilidad a largo plazo de este ecosistema. En un principio nuestro foco principal era hablar de dinero porque es un tema tabú en nuestra industria, pero también clave para la independencia editorial. Pero con los años, y por eso digo que me resuenan lo que estaba compartiendo Emi, hemos crecido en este acompañamiento y entendido que la sustentabilidad es mucho más que hablar de dinero. Obviamente tiene un lugar vital la salud financiera, pero también estamos hablando de procesos de trabajo, de bienestar de los equipos, de su seguridad y salud mental, y también pensando en el impacto. Tenemos una visión muy alineada a los principios, por eso recalco que esta información de la implementación nos sirve para seguir mejorando. Y vemos en este momento un periodismo que solamente no es necesario, sino que también cumple más funciones de las que incluso reconocemos o comunicamos. Y intento compartir esta idea no como una sensación, sino basado en nuestras investigaciones también y en nuestros programas de acompañamiento que hablan de un impacto obviamente en el acceso a la información, pero también en la construcción de conocimiento, en el fortalecimiento de los lazos en nuestras comunidades, en contrarrestar la desinformación, pero también el aislamiento y la soledad que muchas veces vivimos en nuestra sociedad. De alguna manera estamos hablando de un periodismo que impacta en la construcción de futuros posibles. Y por eso nos parece tan importante volver sobre esa pregunta de por qué hacemos lo que hacemos y cuáles son las misiones de los proyectos que acompañamos. Y eso es una de las claves que creemos se tienen que trabajar dentro de los procesos de acompañamiento a los medios digitales. Vemos un ecosistema, la leía a Emi antes de entrar a esta conversación, que decía que es un ecosistema resiliente, pero bajo amenaza constante, bajo presión constante, y también estamos muy alineados a este concepto, porque esta presión sucede ante múltiples frentes. Yo quiero hacer foco o zoom en el tema de fuentes de financiamiento, porque estas fuentes de financiamiento están cambiando. Nos resuenan los cambios en la cooperación internacional y los recortes que vimos este año, pero también los cambios que observamos en la publicidad digital, que se aceleran con los cambios tecnológicos y con el uso de la inteligencia artificial. Y estas son dos de las fuentes de ingresos principales en el ecosistema de medios digitales. En Sembra, en nuestras investigaciones, tenemos mapeadas más de 30 fuentes que se utilizan y se combinan, y tenemos también como las fórmulas en las que son más usuales esas combinaciones, pero no tenemos una receta, sí buenas prácticas para compartir, así que quiero cerrar esta intervención compartiendo como 3 puntos de esas buenas prácticas. Por un lado,
pensar o compartir que tenemos un dato sobre que trabajar con equipos diversos dentro de los proyectos e impulsar desde las organizaciones que apoyan a medios a que se trabaje en el punto de los equipos diversos, logran más ingresos en la práctica, pero además en un contexto tan difícil y de adaptabilidad, donde se necesitan modelos de negocios con miradas creativas, son esas miradas interdisciplinarias las que permiten generar esas estrategias. Compartir otro recomendación, no, no clave, pero sí recomendación, que es la diversificación de ingresos, que sabemos que es la única salvaguarda para la independencia económica y editorial, pero también sabemos que muchas veces es un norte, bueno, o más bien un norte o un sur hacia el que podamos caminar. Y a construir entre las distintas organizaciones. Y otro punto que veremos más adelante en las recomendaciones, pero que también nos parece muy importante y de que de alguna manera se alinean entre los principios de una forma holística, que es la colaboración. Obviamente los desafíos son grandes y sistémicos y necesitamos esa colaboración entre medios y entre organizaciones en la construcción de apoyos mutuos y de conocimientos en conjuntos. Recién decía Emi y hablaba de que no hay tantas organizaciones que mapean los territorios a nivel regional para basarse en esa información. Nosotros en nuestro caso tenemos un directorio de medios en el que trabajamos con embajadores locales que mapean esa información, pero incluso como organización que hace ese esfuerzo de tener el conocimiento local en el territorio, tenemos un equipo operativo que mayoritariamente está basado en Argentina y es un esfuerzo constante tener abierta la escucha para entender que incluso ese directorio no es 100% efectivo, sino que los territorios van cambiando y hay que tener esa apertura para tomar para construir esos conocimientos en conjuntos con las organizaciones locales. Y en esta misma línea de la colaboración pensaba, preparando esta intervención, y quizás suene muy informal e incluso cursi, pero no sé, no encuentro otra manera de decirlo, que es que esa colaboración también es apapacho entre las organizaciones y entre los medios. Es un acompañamiento humano que nos recuerda que aunque no podamos hacer el 100% de efectividad en la forma del periodismo que se hace o en la forma del acompañamiento que queremos dar, porque no depende 100% de voluntades, porque hay, como decía antes, presiones desde múltiples factores, lo que hacemos es valioso, marca diferencia y es importante, y eso es un recordatorio que se logra a través de redes y de forma colaborativa. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estas palabras y nada cursi, al contrario, y solo nos enriquece mucho este panorama y, bueno, pues conecta con el informe y la realidad cotidiana, ¿no? Así que muchísimas gracias y para seguir pasando y con un ojo al reloj vamos a dedicarle unos minutos a responder preguntas que nos han llegado y por eso me gustaría pasarle la palabra a mi compañera Sania. Sí, tenemos algunas preguntas. Patricia quiere saber si ustedes observaron diferencias o patrones significativos en países o regiones específicas de Latinoamérica, como retos o fortalezas. Eso de cara a referencia de aprendizajes o modelos que se pueda aplicar en contextos similares. Es una excelente pregunta y sí ha habido, sí hay diferencias marcadas. Como contábamos al inicio, las realidades en América Latina están marcadas por un contexto histórico, cultural, social muy distinto al del Caribe. Entonces, por ejemplo, en el Caribe no solo las amenazas son distintas, por ejemplo, las mayores amenazas a la libertad de prensa no vienen necesariamente por parte de grupos políticos, sino porque una explosión de un volcán o un huracán puede dañar todos los artefactos y esto limita la libertad de la prensa y derechos adyacentes. Entonces encontramos esa dinámica. También en el Caribe tienen la facilidad de que al ser estados insulares, una persona que está en Trinidad puede también tener la capacidad para trabajar en otro país y tiene la facilidad de moverse y compartir dinámicas. De pronto en América Latina, precisamente también por la geografía tan compleja y por ser países más grandes, tenemos el reto opuesto. Y a la vez, las amenazas que tenemos en América Latina, por ejemplo, en el tema de seguridad, también te obligan a trabajar a veces en investigaciones o en trabajos con otros países para garantías de seguridad, para compartir recursos, etcétera. Entonces, sí hay diferencias marcadas y las desarrollamos en más detalles en el informe. Lástima que no tenemos tanto tiempo, pero
pero sí las hay y creo que también obedecen al contexto y que se puede aprender, por supuesto, de ambas. Muy bien, gracias. Voy a cambiar en inglés porque tenemos una pregunta en inglés. To what extent do you find donor consulting with the local media development organization before making decisions about a project, program, or any intervention? Do you find that they are doing assessments of the situation before starting the project? Please provide responses based on your findings. Bueno, algo que encontramos aquí, yo respondo en español solo para mantener la línea, algo que encontramos es que algunas organizaciones sí nos decían que al recibir proyectos que ya venían armados, digamos, los términos de referencia, si ellos estaban interesados, que es algo muy bonito de América Latina, hay como una capacidad de ser vocales y de decir, esto no me conviene, esto no es lo que se necesita. Muchas organizaciones, por más pequeñas que fueran, iban de vuelta al donante y le decían, pero esto no tiene sentido. Si quieres que yo postule, hay que reestructurar estas cosas para que realmente responda. Entonces, en algunos casos sí se daba. Pero claro, también hay casos de otras organizaciones que no necesariamente toman este paso de llegar antes al donante, o tenemos también el caso de que hay donantes, como contábamos al inicio, y por eso damos la recomendación, que no necesariamente contactan primero a los actores locales para discutir la relevancia de un proyecto. Y un punto crítico que veremos en el próximo principio es que a veces se contacta a actores, perdón, que están en ciertas zonas del país. En América Latina, sobre todo, que tenemos la dinámica centro-periferia, que el conocimiento de un idioma como el inglés, que suele ser el principal idioma de la cooperación para nosotros, limita las conversaciones y el acceso a otros actores. Entonces nos encontramos esos dos escenarios. Muy bien, tenemos un comentario, pero no pregunta, entonces creo que puedes continuar si quieres. Sí. Perfecto. Listo, trataré de pasar entonces muy rápido porque tenemos menos tiempo y queremos escucharlos al final. Entonces, pasamos entonces al principio 4, que tiene que ver con liderazgo y apropiación local. La mayoría de las organizaciones nos contó que practican como solicitante principal y único, no hacen tantas alianzas, las que hacen alianzas lo hacen con organizaciones con las que han trabajado por mucho tiempo, y uno de los principales miedos es que pueden ser riesgosas, ¿no? Al momento de finalizar un proyecto y asegurarse de que todo esté en orden. Entonces encontramos este factor. Pero sigue existiendo organizaciones que hacen algunos proyectos en formas de consorcio o de trabajo conjunto. Hay una preocupación en América Latina, sobre todo porque muchas convocatorias solo están disponibles en inglés y hay requisitos complejos en otros lugares que excluyen actores pequeños. Varias personas del Caribe nos contaban, por ejemplo, que hay a veces unas listas de requisitos que son absurdas. A veces te piden hasta unos documentos que ni la autoridad competente en tu país sabe de ese documento. Entonces nos encontramos estos escenarios. Hay también otro punto, y es que hay un enfoque en los donantes actualmente que suele ignorar, en el caso de América Latina, las zonas rurales o llamadas periféricas, y también hay países que parecen estar invisibilizados, por ejemplo, Bolivia, Uruguay, Guatemala, que no suelen ser, digamos, el foco principal en muchas convocatorias. Entonces tienen que hacer un trabajo extra tratando de buscar cómo encontrar fondos y demás. Y por supuesto, quizás el comentario más relevante que comentaba en una pregunta ahorita, los programas suelen carecer de alineación cultural o relevancia muchas veces, ¿no? De realmente poder responder al contexto o a la realidad de un territorio. Una organización nos contó, cuando traes a demasiadas personas de fuera y vienes a imponer, nos recuerda nuestro pasado colonial. Esa es una de las razones por las que nosotros, la organización, fuimos creados. Algunas recomendaciones breves para los donantes: involucrar actores locales en definir prioridades y hasta los resultados esperados, priorizar la experiencia local en todas las etapas, ¿no? Que no sea solamente al momento de invitar a alguien a postular y que el beneficiario sea de un determinado territorio, sino incluso desde el inicio. Y por supuesto, asegurarse de que la inclusión sea total, traduciendo convocatorias, asegurándose que hay un oficial, una persona que pueda hablar con el posible postulante y tratar de simplificar los requisitos. En cuanto al principio 5, que tiene que ver con la mejora de la coordinación y el apoyo, los donantes, una de las quejas es que los donantes usan plantillas distintas cuando realmente muchas de las cosas que se responden son iguales, y esto genera una carga administrativa extra porque una persona tiene que responder 5 plantillas distintas aunque sea la misma información. También hubo algunos comentarios sobre cambios a mitad de proyectos y auditorías muchas veces requeridas,
que no son financiadas y que incluso son impagables porque puede costar el costo total de un proyecto. Y esto afecta sobre todo a los actores más pequeños. Un punto crítico es que la ayuda en crisis suele llegar tarde y muchas veces sin apoyo estructural. Aunque estamos cortitos del tiempo, quisiera dar, por ejemplo, alguien nos decía, hace un mes cerraron USAID y ningún donante nos ha escrito para ver cómo estamos. Esto es un ejemplo y es un caso extremadamente preocupante. Otra organización nos decía, durante el COVID llegó primero la plata para que los medios transmitieran ciertos mensajes sobre el manejo de la pandemia y no para apoyar a que los medios existieran. Entonces nos encontramos esos escenarios. Eh, por último, los requisitos rígidos suelen ignorar barreras de alfabetización, de capacidad y de contexto. Y esto lo decimos sobre todo por el siguiente ejemplo que vamos a dar. Cito, muchas veces trabajamos con personas que no saben leer ni escribir y ellos, los financiadores, te dicen, el formulario tiene que ser llenado por la misma persona. Algunas recomendaciones para los donantes y fue muy interesante porque este fue el punto en el que más personas estuvieron de acuerdo y por eso están aquí estas recomendaciones. Armonizar reportes con otros para evitar duplicación. De pronto, en algunos puntos el donante puede tener un punto específico sobre su proyecto, pero en general hay cosas que se pueden armonizar en un solo formato. Financiar personal administrativo, reportes y dar mentoría para actores pequeños que están empezando. Adaptar cumplimiento a realidades locales y también a los niveles de riesgos que una organización está enfrentando, establecer financiamiento de respuesta rápida en crisis y limitar también los controles innecesarios, ¿no? El email todos los días, el mensaje diario, de pronto desescalar un poco en esa parte. El principio 6 entonces tiene que ver con invertir en conocimiento, investigación y aprendizaje. Y si recuerdan la tabla inicial, este fue el principio el que le fue mejor. La mayoría considera que la investigación es esencial para entender a las comunidades y a los grupos beneficiarios con los que trabajan. Es interesante porque aunque muchos hacen investigación más dura, otros hacen otro tipo de investigación, se sigue prefiriendo la investigación participativa y aplicada, es decir, dar de alguna forma u otra de vuelta a la comunidad o a los grupos con los que se trabaja. Algo también muy interesante y de nuevo esto tiene que ver también, creo yo, con las mismas dinámicas tanto de América Latina como del Caribe, tiene que ver con las redes y las membresías, que son claves para el flujo de conocimiento y de información. Nos mencionaron, por ejemplo, que participaban en actividades de la Fundación Gabo para poder compartir o del GMFND, etcétera. Entonces, son cosas muy claves. Sí hubo una crítica en este punto general y es que las organizaciones más pequeñas enfrentan brechas de financiación comparadas, digamos, con las más grandes y esto limita la capacidad que pueden tener para desarrollar investigación, digamos, a mayor profundidad, que sería muy importante. Y algunos incluso nos advirtieron sobre las dinámicas de extractivismo de conocimiento. Y de hecho, una de las frases que nos dijeron fue, cito, somos el foco de investigación y de muchas encuestas, pero nada regresa a nosotros. Se trata de enriquecer el campo del desarrollo de medios y nada nos llega a nosotros en términos de financiamiento o de conocimiento. Algunas recomendaciones entonces para los donantes serían invertir en la capacidad de investigar y no solo en estudios externos, es decir, que las mismas organizaciones puedan desarrollar esto y dar de vuelta a los grupos con los que trabajan, facilitar más ese intercambio sur-sur, es decir, entre Guatemala y Colombia, entre Perú y Bolivia, etcétera, compartir resultados en formas útiles para todos los contribuyentes, para todos los que han apoyado, y creo que eso estamos haciendo en este espacio, por ejemplo, y apoyar a métodos participativos, perdón, y específicos al contexto. Ya como les contaba, en el informe van a ver a más detalle a qué nos referimos con cada punto, con ejemplos y demás. Creo que por recomendación voy a pasarme las conclusiones porque básicamente va a ser repetir un poco de lo que hemos hablado en cada principio. Me dirás, Vivian, si comparto el video o si pasamos a las preguntas y respuestas. Sí, déjame introducir rápidamente nuestra ponente del video porque para profundizar queremos escuchar a la segunda invitada, a la señora Kiran Maharaj, quien lamentablemente por inconvenientes no ha podido participar por problemas de viajes, pero muy brevemente la señora Kiran Maharaj es presidenta del Instituto de Medios de Comunicación del Caribe y recientemente ha sido elegida miembro del Comité Directivo del Foro Mundial para el Desarrollo de los Medios de Comunicación y es miembro de la Junta Directiva, así como también expresidenta de la Cámara de Industria y Comercio de Trinidad y Tobago. Así que, y nos manda al menos un mensaje, un video, así que Emi, ahora sí puedes lanzarlo.
Perfecto, ya lo comparto. Si por alguna razón no se escucha, me hacen saber. Y aquí va. Good day, everyone, and thank you to Emmy and DW Academy for allowing Media Institute of the Caribbean to share its feedback on the report. I know you all would have seen the executive summary. I have seen the full report, and I want to say that we are behind it. We found that it was aligned and correct in its assessments, and we were happy with the principles that were also developed and the recommendations. Unfortunately, I am traveling. I had hoped to be here in person. I cannot. And so I'm sending this video with our feedback and thoughts, but I do look forward to connecting with all of you, and MIC looks forward to connecting with the participants even after today's session. I want to say that the strain on media houses in the Caribbean region is perhaps a little bit more than most other places because we are smaller economies. And what we found is that we are under constant threat from natural disasters, existential type threats. You can say, well, there's the situation of the canary in the coal mine, and ensuring that financial and other forms of assistance continuously rendered to support our efforts is important. But let me say this is not about media houses wanting continued financial support from entities to just stay alive. We have to develop our systems, change the way we do things. What is needed now from journalism is different. The way we did journalism 20, 30 years ago, that is no more, because the public's preferences have changed. And this is evidenced by the uptick in things like TikTok and YouTube and many other digital platforms. So how we tell our stories and what we are doing to be able to create the awareness and attention among our audiences, that is where we need to be upskilled. Typically, when you're a journalist, you don't learn all of those things because some of it requires information and understanding of consumer habits and all of that. So I just wanted to point that out. Latin America and the Caribbean are very different. We have differences culturally and socially based on our history and the way our political systems are also designed. We are not homogeneous societies. And so when we are looking at the programs that have to be implemented, especially when they come to us from funders who want to ensure they support certain initiatives, we have to remember that it may be different. We have to be more aligned to what is happening in the Caribbean, in our context, and understanding what the needs of our people are. We have to be relevant in that local alignment. Strengthening local leadership and ownership obviously is important because business models have changed, and whether that is done via working with entities like Media Institute of the Caribbean, working with universities or tertiary institutions, and we have been doing that with our University of the West Indies, Mona campus in Jamaica. We have to find those ways to develop our management skills as well. Improving coordinated support is essential. I'm happy that UNESCO, as well as the British High Commission in Jamaica, has really heeded this need and are filling this gap along with Media Institute of the Caribbean, not through a lot of the research we have done that is native to the region, but also through recent programs to help support media entities with their disaster resilience and response readiness should anything happen, because this is all about viability and sustainability. Investing in knowledge, research, and learning is constant. I don't think for any entities, definitely not like MIC or GIJN and some of the others, I think that is what we are built on. We have that belief. And we have to remember that this is how we continue the journey of sharing information in a very crowded space, but it has to be information that is accurate. Having said all of that, at the end of the day, media and information literacy has to remain high on our agenda.
not just for the Caribbean, but for Latin America and the rest of the world. And this is because we are seeing misinformation and disinformation everywhere. This is what is undercutting truth all over the world. And perhaps this is why we have so many more problems than we should have as a global people. So I want to end on that note to say that we are happy with the report. We were very happy to be part of it. We look forward to continuously working with the W Academy and our other partners and stakeholders for the sake of media development. But more than that, to ensure that we have a proper, truthful, and accurate information ecosystem to better serve our audiences. Thank you all. Genial. Gracias, Emi, por compartir y gracias a la señora Kiran también por tomarse el tiempo de mandarnos este mensaje. Y bueno, siento que ya ahora sí tenemos un panorama muy completo y le queremos dedicar el tiempo que nos queda a responder más de las preguntas. Veo que nos ha llegado otra pregunta. Anímense si quieren, ahora es su momento para lanzar las preguntas y te paso la palabra, Sania, para que nos leas las preguntas. Sí, tenemos otra pregunta de Umesh en inglés. He says, great presentation. You mentioned that most organizations apply as a sole organization and partnerships are very risky. What does this mean? Can you please elaborate on that? And he says this is a really interesting finding. Gracias, perdón. Sí, es bastante interesante. Encontramos que casi todas han trabajado en algún momento en específico en forma de consorcio con otras organizaciones, pero para proyectos en específico. Pero en general se prefiere el trabajo de forma individual. Es también la sensación de seguridad de que si el proyecto es a corto plazo, si es por un programa, tienes más garantías de dirigir los fondos pues a las necesidades que tengas en la organización, de alinearlos, pero también de desarrollarlo a tu manera. Yo creo que trabajar en alianza con cualquier otra organización es parte de la vida, es riesgoso y a veces se quiere reducir ese riesgo, sobre todo en términos de poder desarrollar el proyecto a tiempo, de tener todos los requisitos de forma instantánea, sobre todo con los tiempos de los financiadores. Entonces, las personas que nos dieron esa respuesta se referían más en esa línea de arriesgado en el sentido de que cuando trabajas como organización única, tienes más control in-house de lo que pueda estar pasando. Gracias, Emi. Veo que nos ha llegado otra pregunta. Sí, dale, Sí. Sania. Christoph quiere saber cuáles son las conclusiones que DW Academy va a sacar de este informe. Es una pregunta para ti, me imagino. Perfecto. Bueno, yo puedo responder desde la parte del informe mismo. No sé si alguno de los colegas de la DW quiere ir en detalle en otro aspecto, pero nosotros desarrollamos o determinamos varias conclusiones o takeaways en el mismo informe. Por un lado, el recordatorio de que América Latina y el Caribe tienen una realidad muy peculiar, como mencionábamos, y ojalá esta sea la idea con la que todos nos vayamos. Son organizaciones de desarrollo de medios y son medios de comunicación los beneficiarios últimos que lidian con un montón de inconvenientes y con un entorno bastante frágil en su mayoría, bien sea por seguridad, por temas del clima, de la geografía, etcétera, y sobre todo con recursos limitados, pero son extremadamente resilientes y hay una creatividad única en la región y no creatividad necesariamente en términos de tecnología, sino hasta el momento de hacer radio, que suelen ser formatos más tradicionales o otro tipo de medios, u otro tipo de medios, perdón. Entonces, esa es una particularidad de la región. También se encontró pues que ninguno de los principios fue cumplido en totalidad, pero que hay un punto intermedio con la región, con los principios, perdón, con el cumplimiento, pero hay que hacer un esfuerzo grande en mejorar las brechas que hay en términos de financiación, de la coordinación entre los donantes, como mencionábamos, y sobre todo la alineación local, porque las particularidades, no solo entre América Latina y el Caribe, pero en cada país son muy específicas. Obviamente recalcamos el tema de apoyar las alianzas sur-sur, asegurarnos de entender las amenazas, ¿no? Porque a veces pensamos que una amenaza al periodismo, como daba el ejemplo, tiene que ver con una amenaza de seguridad,
pero ya hay algunas organizaciones, perdón, de seguridad en términos de políticas, pero como les contaba, ya hay organizaciones en el Caribe que han hablado con otras organizaciones que se encargan de estudiar o apoyar este tipo de temas para que entiendan que la seguridad también tiene que ver con que un desastre natural no se lleve tu equipamiento o acabe con la vida de unos periodistas. Entonces, es muy importante tener esas perspectivas. Y por supuesto, cualquier progreso requiere combinar financiamiento core central con financiamiento por proyecto, que se armonicen los requisitos, que haya más formas de apoyo también psicosocial por las realidades mismas de la región, y que todo sea muy culturalmente relevante. Eso es lo más importante. Solo para cerrar con un ejemplo con lo de culturalmente relevante, por ejemplo, algo que nos fue recalcado todo el tiempo es que nosotros tendemos a hablar de lo local. Y esto es un concepto muy propio de América Latina porque nuestros países suelen ser un poco más grandes y porque tenemos la dinámica de centro-periferia. Entonces lo local suele ser pensado en términos de un pueblo, de una ciudad pequeña, etcétera. Pero claro, en el Caribe la esencia de lo local no existe precisamente por el tamaño de los países. Entonces, ¿cómo reconcilias cuando una convocatoria va dirigida a medios locales si técnicamente todo es local, lo nacional es local? Entonces, solo para dar una idea en ese sentido. Sí, muchas gracias, Emi. Y justamente en esta dirección tenía una pregunta preparada. Mencionabas lo del intercambio sur-sur y te quiero preguntar un poco qué es lo que pueden aprender otras regiones, digamos, de estas experiencias de América Latina y el Caribe, en específico lo que mencionabas, ¿no? El enfoque participativo e inclusivo. Claro, a pesar de que como contaba, se suele postular a fondos de forma individual, se hace mucho trabajo colectivo y se hace trabajo entre organizaciones, se comparte, no hay un recelo y lo verán en el informe final, verán a muchas organizaciones diciendo a nosotros nos gusta y es parte de nuestra razón de ser compartir no solo con los participantes, sino con otras organizaciones que hacen cosas similares. Entonces yo creo que esa es la gran fortaleza de América Latina y el Caribe. Ustedes, como ya vieron, hay alianzas y grupos muy fuertes que trabajan entre ellos en el Caribe, y que incluso para algunos donantes ha sido muy difícil de entender. Alguien nos contaba que un donante no entendía por qué una persona de Trinidad podía trabajar en Granada. Entonces, entender esas lógicas también es importante. En América Latina tenemos algo muy similar. Ahora que, por ejemplo, hay países en el sur de la región que están lidiando con fenómenos de migración, ya países en el centro del continente habían lidiado con esto y se han vuelto casi que capacitadores y guías para otros en este sentido. Entonces, esa es la gran fortaleza de la región. Hay dificultades muy grandes, pero América Latina y el Caribe tienen esa fortaleza de poder pedir ayuda cuando se necesite, pero también trabajar en equipo y realmente darse la mano. Y como les digo, verán en el informe tantos ejemplos de trabajo conjunto, de ser innovativos al momento de, bueno, yo soy un medio radial y trabajo con comunidades, pero no hay fondos para esto. ¿Cómo busco un fondo en el que pueda postular y garantizar mi sostenibilidad, por darles un ejemplo? Entonces creo que esas deben ser como las cositas que se pueden llevar de la región. Muchas gracias, Emi. Y una última pregunta aquí de Juan Luis. Muchas felicidades por la investigación. Mi pregunta es si hay algún dato sobre los posibles modelos de negocio a usar que incluya de alguna manera el uso de la IA en medios en la región. Muy interesante, por lo menos no en el alcance de esta investigación, porque nos centramos sobre todo más en temas de financiación y en los principios que conversábamos al principio. Realmente el tema de la inteligencia artificial no se mencionó mucho, lo que sí se mencionó es la importancia de que haya un cambio generacional con mucho cuidado. Es decir, vemos que ahora tenemos a jóvenes periodistas que son muy buenos con el uso de las tecnologías, pero también tenemos a periodistas de la vieja escuela que empiezan a retirarse y que tienen una capacidad también de interpretación, de análisis, que se va perdiendo. Entonces, muchas personas sí nos comentaban que trabajar ese cambio generacional era muy importante, pero ya precisamente en términos de la relevancia de la IA para modelos de financiación y sostenibilidad, ese punto no se trató en la investigación. Vale, muchas gracias. Con un ojo al reloj ya vamos cerrando. Bueno, muchas gracias a todas las personas ponentes y en especial a ti, Emi, por la presentación tan clara y por compartir en este encuentro los hallazgos y las recomendaciones clave justo para la región de América Latina y el Caribe.
Y bueno, invitamos a seguir explorando el informe completo y como les decía al inicio y también lo ha repetido Emi, pronto vamos a publicar también el informe regional con estos resultados que hemos escuchado, pero en más detalle. Así que mientras tanto les recomendamos revisar el artículo con el resumen ejecutivo y bueno, agradecemos a todas las personas que se conectaron hoy, tanto quienes participaron de forma activa en el chat como quienes acompañaron con su escucha atenta. Y bueno, un especial agradecimiento también a mis compañeras, Sanya, Rose, y sobre todo también a Santiago y a Lucía, las intérpretes y a todo el equipo. Y espero que podamos vernos pronto. Ahí mis compañeras ya mandaron como el próximo webinario la semana que viene. Y con esto nos despedimos. Muchas gracias y hasta la próxima.